Bienvenidos a nuestro podcast Reflexiones con Rafael Escuderote. Vamos a terminar en el día de hoy con el último episodio sobre el desarrollo de los dispositivos tecnológicos. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de la evolución de los computadores y las cámaras fotográficas. Como lo hicimos en los anteriores episodios, vamos a trabajar con algunas diapositivas que nos permitan el- la facilidad para la presentación de este episodio. Entonces, compartamos las diapositivas que vamos a compartir y aquí tenemos la diapositiva. Bueno, la evolución tecnológica de los computadores y de las cámaras fotográficas tiene mucho que ver con el desarrollo, perdón, de los anteriores dispositivos como los computadores y sobre todo como los celulares, porque las cámaras fotográficas han estado inmersas últimamente en los celulares y también en los computadores. Así que es una integración de estos dispositivos. Desde estas máquinas antiguas hasta las innovaciones modernas nos han servido para comunicarnos más fácilmente y con mejor calidad entre nosotros y entre distintas partes del mundo, si pudiéramos decir. Veamos entonces cómo ha pasado a través del tiempo esta innovación, este desarrollo tecnológico, inicialmente de los computadores y luego de las cámaras fotográficas. Vamos a trabajar, como ya dijimos, sobre el avance tecnológico en los computadores, los primeros avances en cámaras fotográficas, la evolución que han tenido estas cámaras hacia lo digital y las tendencias futuras, no solamente en computadores y en cámaras, sino en los otros dispositivos como los celulares, los televisores, los radioreceptores y las grabadoras. Los primeros computadores. Las primeras máquinas calculadoras, la Pascalina, por ejemplo, fue creada por Blas Pascal. Fue una de las primeras calculadoras mecánicas diseñadas para sumar y restar. Esas primeras máquinas tuvieron la finalidad de ayudar o facilitar, como bien se dice allí en la diapositiva, a quienes tenían que hacer sumas y restas para sus negocios inicialmente. Luego eso pasó pues a la educación. En el contexto local, sabemos aquí en Barranquilla y pues en Colombia y me imagino que en gran parte del mundo, personas que sin necesidad de utilizar máquinas calculadoras mentalmente sumaban, restaban, hasta multiplicaban y dividían con una facilidad asombrosa. Algunas otras personas desarrollaron una habilidad, un don de hacer cálculos eh, bastante grandes y con mucha rapidez. Inclusive se han hecho competencias con personas que pueden multiplicar hasta más rápido que una calculadora o al igual que ellas. Estas primeras calculadoras marcaron el inicio de la automatización en cálculos aritméticos, facilitando el trabajo de los matemáticos. Como decía, es un facilitador, un medio, no un fin en sí mismo. Por ejemplo, lo fueron para los profesores
que inicialmente eran un poco celosos a que los estudiantes utilizaban o utilizasen, perdón, calculadoras, pero posteriormente eso fue avanzando y vinieron calculadoras, vino el ábaco inicialmente, las calculadoras un poco más grandes, las reglas de cálculo y después ya vinieron calculadoras un poco más sofisticadas como las calculadoras de gráfica, que de todas maneras tenían la intención de ser un medio que facilitaba el cálculo y el profesor posteriormente, utilizando ese medio tecnológico, eh, generaba preguntas de análisis para que el estudiante no se quedara en la mera operación mecánica y recurrente a la memorización, sino a analizar y fundamentalmente a hacer una actividad que era la de resolver problemas, cosa medular en la matemática. La calculadora para ello simplemente era hacer un cálculo un poco más rápido de lo que el estudiante pudiese hacerlo manualmente. Pero luego venía el análisis, obviamente inducido en la enseñanza que el profesor debe hacer para que el estudiante desarrolle esa competencia analítica en el saber por qué y para qué hace ese cálculo y por qué y para qué ese resultado que le proporciona la máquina. Los primeros computadores fueron los computadores de tubos de vacío, que al igual que los radioreceptores debían calentarse primero para poder emitir la señal. Esos computadores de tubos al vacío fueron fundamentalmente los que se desarrollaron hacia los años 40, permitiendo cálculos más complejos que antes. Las computadoras de la era de tubos de vacío eran muy grandes y ocupaban espacios significativos en las instalaciones donde se utilizaban y por supuesto no tenían la portabilidad de los que tienen ahora y por supuesto no facilitaban la comunicación y la expansión a través de esas máquinas. Además, estas máquinas consumían mucha energía, lo que era un desafío para su operación y mantenimiento en esa época. Entonces, a partir de esa dificultad, llegaron los computadores a través de transistores, pero el transistor llegó porque hacia finales de los 40, inicios de los 50, el hombre necesitó crear una infraestructura tecnológica y de comunicación. Tanto el hombre o los rusos, que fueron los que lideraron la conquista del espacio, y luego los norteamericanos, la conquista de la luna, desarrollar toda una infraestructura para que se pudiera hacer comunicación de ese evento. Y no se podían utilizar esos computadores pesados, sino algo más sencillo, algo de mejor calidad. Y allí nace la era de los transistores, que marcó un hito en la evolución de la tecnología de los computadores, transformando su diseño y su funcionalidad. Los transistores son más pequeños, son más eficaces, consumen menos energía en comparación con los tubos de vacío, permitiendo avances significativos en el diseño y también en la eficacia de el uso. La tecnología de los transistores permitió el desarrollo de computadores más compactos y potentes, cambiando la forma en que interactuamos con la tecnología a partir de esa época. Pero también fueron insuficientes después de haber logrado un avance significativo y llegaron los computadores correspondientes a los circuitos integrados. Estos permitieron reducir el tamaño, ya comenzó a verse la facilidad de la portabilidad
pero reducen el tamaño, de los componentes electrónicos, facilitando la creación de dispositivos más compactos. Estos computadores de circuitos integrados llevaron a la creación de computadores más potentes, aumentando el rendimiento y la capacidad de procesamiento. Los circuitos integrados hicieron que la tecnología fuera más accesible, permitiendo a más personas interactuar con computadoras y dispositivos electrónicos. A partir de allí, eh, por la necesidad de tener unos computadores más portátiles, y que se pudieran utilizar de menos peso que los anteriores, nacen los computadores personales y los PC, obviamente con todo el apoyo de la tecnología precedente. Los computadores personales hicieron que la tecnología fuera accesible para el público en general, transformando la forma en que trabajamos y vivimos. Eh, una de las cosas más ventajosas es que estos PC se convierten en herramientas comunes en los hogares, permitiendo a la familia realizar tareas cotidianas fácilmente. En las oficinas, los computadores personales facilitan la gestión de tareas y mejoran la eficiencia laboral. Y también en la educación, permiten, como ya había dicho anteriormente, ser medio que facilite la creatividad eh, en la solución de problemas en proyectos educativos, que le permitan al estudiante tener un aprendizaje significativo a través de la utilización de la matemática y de otras disciplinas experimentales como la física y la química. Entonces se convierte ese computador o esas calculadoras más bien, que son las que más se utilizan en las escuelas, como medios facilitadores para tener un aprendizaje de mayor significación, para desarrollar unas habilidades, unas competencias de desarrollo de problemas que con el uso de esos computadores permiten la rapidez, y entonces luego el profesor, con las preguntas que realiza, ayuda al estudiante a entender mediante el análisis, pues son preguntas que debe hacer el profesor, desafiando la capacidad intelectual y de análisis del estudiante, tomando la máquina como un facilitador para resolver los problemas, sobre todo la rapidez en los cálculos y la elaboración, por ejemplo, de gráficas que con la mano se demorarían un poco más. Eh, Se aumenta la portabilidad porque el desarrollo de los laptops o ultrabooks han permitido una mayor portabilidad en la tecnología, facilitaba en ese momento y ahora el trabajo en movimiento. Las computadoras portátiles han transformado la forma en que más personas se pueden comunicar, permitiendo conexiones rápidas, eficientes, desde cualquier lugar. O sea, desde cualquier lugar del mundo hay cualquier interconexión, siempre pues cuando haya una red de internet aceptable, que hoy por hoy pues se da. La movilidad de los computadores portátiles proporciona flexibilidad laboral, permitiendo trabajar en diferentes lugares según la necesidad. Es una de las ventajas que ha tenido todo este avance de la tecnología. Veamos ahora cómo ha sido el desarrollo tecnológico, la evolución tecnológica en las cámaras fotográficas. Las iniciales fueron las cámaras de placa y daguerrotipos. Fueron las primeras herramientas que permitieron la captura de imágenes en la historia de la fotografía.
Estos métodos revolucionaron la forma en que las personas documentaban eventos, paisajes y retratos, marcando el inicio de la fotografía y fue lo moderno y lo revolucionario en esa época. Estas cámaras sentaron las bases para el desarrollo de tecnologías fotográficas más avanzadas que hoy en día son las que utilizamos. Pero ¿cómo se desarrolló eso? Primero, a través de las cámaras de película y de rollo. La cámara de película permitió que más personas pudieran capturar momentos, democratizando el arte de la fotografía. Entonces, pues bueno, todo aquel que tenía una cámara podía tomarlo eh, en la calle y luego llevar el rollo a las tiendas fotográficas para que se revelaran. Eh, Era muy común en la época por allá de los 60 aquí en Barranquilla, los distintos fotógrafos que generalmente estaban en el centro de la ciudad y tomaban las fotografías y posteriormente revelaban esos rollos y salía la fotografía. En ese momento la fotografía fundamentalmente era en blanco y negro. E igual estaban las tiendas fotográficas como Fotoleo, Fotoluz, que se dedicaban a hacer los retratos especiales de primera comunión, matrimonio, cumpleaños, a través de los rollos fotográficos que posteriormente, hacia los años 70, finales de los 60, 70, empezaron el cambio de los rollos digitales por otro tipo de cámara y fueron desapareciendo un poco Fotoleo, Fotoluz, empezó entonces Fotocola a aparecer con la tecnología japonesa. Con la invención de esta cámara de película, el auge de la fotografía amateur comenzó a florecer a finales del siglo XIX. Las cámaras de película trajeron innovaciones que cambiaron la forma en que se capturaban y se compartían las imágenes. Vienen entonces esas cámaras, se reemplazan por las cámaras instantáneas que tuvieron un auge eh, que transformaron la fotografía al permitir la impresión en tiempo casi que real, cambiando la manera en que se capturaban los momentos. La posibilidad de ver y tocar una foto en segundos creó una experiencia única y emocionante para los fotógrafos que utilizaban esas cámaras en esos momentos. Estas cámaras no solo cambiaron la fotografía, sino que también influenciaron la cultura y el arte visual de varias generaciones. Pero a las cámaras le ocurrió lo mismo que a los computadores, celulares y televisores. Vino la evolución con las cámaras digitales que aparecieron en los 70. Fueron esas primeras cámaras digitales, eh, pero eran algo rudimentarias y limitadas. La popularidad de las cámaras digitales creció hacia finales de los 90, convirtiéndose en dispositivos comunes para los fotógrafos. Estas cámaras digitales transformaron la manera en que capturamos y compartimos imágenes, facilitando un acceso más amplio a la fotografía. Viene entonces en toda esta evolución el avance en sensores y resolución. Estos nuevos avances tecnológicos de sensores han mejorado la capacidad en captura de luz y detalle en las imágenes. El aumento en la resolución ha permitido a las cámaras digitales producir imágenes con detalles excepcionales y un aumento en la calidad. Estos avances tecnológicos han contribuido al auge de la fotografía digital entre profesionales y aficionados por igual.
Ahí hay una línea delgada entre el profesional de la fotografía que va a la universidad y estudia ese arte a través de las carreras de comunicación social, por ejemplo, o hace especializaciones en fotografía, y aquella persona que lo hace de manera informal. De todas maneras, alguien que estudia, pues sabe toda la técnica de cómo hacer una fotografía. A hoy por hoy tiene la ventaja de que las cámaras fotográficas están inmersas en celulares, y a través de un celular que generalmente puede tener muchas personas, también puede hacer una foto y convertirse en un reportero, pero probablemente no con la técnica y la ciencia de quien ha estudiado eso y lo puede hacer mejor, haciendo acopio de su especialidad y de su profesionalidad en el campo. La cámara en dispositivos móviles, o sea, en los celulares fundamentalmente, han transformado la manera de capturar y compartir la fotografía en la vida diaria. Obviamente, desde hace algún rato uno puede hacer la historia de alguien, de un ser humano, desde que nace hasta que se vaya de este mundo. Obviamente, pues le dará a una persona que cumpla con esa función hasta que la persona se retire del mundo, pero se puede hacer, y hoy por hoy hay imágenes en este momento de eventos desde el inicio de un ser humano hasta que se haya ido. En el momento se puede hacer con la accesibilidad que hay con los celulares y cámaras de gran capacidad. Hoy en día la mayoría de las personas tiene una cámara en su bolsillo a través del celular, lo que facilita la captura de momentos importantes. Por eso noticieros o periódicos o muchas personas pueden enterarse de un fenómeno que ocurra en cualquier parte del mundo a través de una filmación que esté haciendo la persona en el momento con su celular, y eso se riega inmediatamente, ¿no? Las cámaras en dispositivos móviles permiten compartir imágenes al instante a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, que es lo que acabo de comentar. ¿Cuáles son las tendencias futuras en, en computadores y cámaras, pero no solamente en computadores y cámaras, pues que es el capítulo que estamos haciendo ahora, sino en los celulares, en los televisores, en las grabadoras y en los radioreceptores? Pues la computación tiende y se dirige hacia la computación cuántica y avanzada. La computación cuántica promete revolucionar el procesamiento de datos al permitir cálculos complejos que no son viables con la tecnología convencional o con la tecnología clásica. La tecnología cuántica tiene el potencial de transformar múltiples industrias, desde la farmacéutica hasta la inteligencia artificial. O sea, se pasa por todo. La industria, la medicina, como se dice allí en la diapositiva, la educación, que utiliza los medios tecnológicos con la finalidad de facilitar el aprendizaje y la enseñanza, en fin. Hacia eso se dirige todo este avance tecnológico que no va a parar, no se va a detener. Las cámaras van a tener inteligencia artificial como también lo tienen los celulares, los computadores, los televisores, los grabadores, en fin. La inteligencia artificial permitirá la automatización en la captura de imágenes, facilitando el proceso fotográfico incluso para principiantes. En esto tenemos que decir
que simplemente hay un cambio de rol del fotógrafo, del profesor, del ingeniero, del profesional en cualquier rama que utilice estos dispositivos, pero que no desaparece el ser humano que tiene que ser médico, ingeniero, profesor, fotógrafo, comunicador. Estos son medios y los medios digitales y tecnológicos siempre han existido de acuerdo a la época y son esos medios y no fin en sí mismo que permiten o facilitan la labor del profesional. Pongo un ejemplo. Para hacer esta presentación yo estoy utilizando un computador y a través del computador y de un programa llamado Copilot Pro le doy una instrucción por Copilot Pro que está basado en inteligencia artificial que me cree unas diapositivas eh, que desarrolle esta teoría o este fenómeno de la evolución de los dispositivos tecnológicos, en particular las cámaras fotográficas y los computadores. Eso da un primer borrador, pero nosotros le ponemos la impronta personal, quitamos, agregamos, ponemos, ¿no? Pero la facilidad es que ya se tiene de arrancada un documento que antes, si tocara hacer la elaboración de las diapositivas como apoyo, entonces se demoraría uno haciéndolas una hora y media si eres muy rápido, o hacer muy pocas y trabajar de manera improvisada podría ser. Entonces, esto simplemente es un mecanismo de ayuda para poder después desarrollar el tema que uno desea, como una presentación, una conferencia o cualquier otro trabajo, depende de la profesión que uno tenga. Entonces, la inteligencia artificial mejora la calidad, en este caso, de las fotos significativamente, ajustando automáticamente la exposición y el enfoque de acuerdo con lo que quiere la persona que va a utilizar la cámara, en este caso el fotógrafo, para sus fines especiales. La incorporación de la inteligencia artificial transforma o transformará nuestra interacción con la fotografía, así lo hará con los computadores o con los grabadores o con los radioreceptores, etcétera, haciendo que sea más accesible y creativa. Porque lo de la inteligencia artificial va a continuar, vino para quedarse, no para irse. Tenemos que adaptarnos, estudiarnos para aprovechar ese instrumento tecnológico y tomarlo como aliado y no como enemigo que nos va a desplazar. Eso creo que no es el mensaje o esa no es el desarrollo tecnológico. Por supuesto, hay que tener cuidado y no asumir y tomar todo sin el debido análisis crítico al que hay que someter todas estas, todos estos eventos de desarrollo tecnológico. La integración de tecnologías emergentes, pues seguramente que va a estar dándose en cuanto a la realidad aumentada que permite superponer información digital sobre el mundo real, mejorando la experiencia del usuario en diversas aplicaciones. La realidad virtual crea entornos inmersivos que permiten a los usuarios experimentar y crear contenidos en un espacio digital completamente diferente. La fusión de estas tecnologías transformarán la forma en que interactuamos con el contenido digital, facilitando una experiencia más rica y envolvente. Como conclusión, todo este desarrollo de eh, los dispositivos tecnológicos como las grabadoras, como los radioreceptores, televisores, celulares, computadores y cámaras fotográficas,
hacen más eficiente y conectados la comunicación de acuerdo a lo que cada uno de ellos representen y funcionen, nos hacen la vida de alguna manera más fácil para hacer contenidos visuales, electrónicos, digitales, etcétera. Todos estos aparatos permiten una nueva forma de expresión a través de cada uno de ellos. En las cámaras, en lo visual, en el computador, a través de la escritura, a través del cálculo, en los radioreceptores, a través del mensaje, etcétera. Con la continua innovación, porque esto va a seguir cambiando, probablemente mucho más rápido que en épocas anteriores, el futuro de la tecnología promete aún más avances que transformarán de una manera muy fuerte, muy significativa nuestra vida cotidiana. Este ha sido el último capítulo de este desarrollo de la evolución tecnológica de los dispositivos como inicialmente hicimos para los radioreceptores y también para las grabadoras, posteriormente en la segunda edición para los televisores y los celulares y hoy para los computadores y las cámaras fotográficas. Pero al final todo está integrado. Todo nos permite una mejor comunicación dependiendo cuál es el mensaje comunicativo y cuál es el uso para el hogar o para el trabajo que tengamos que hacer con cada uno de estos dispositivos y que seguramente van a seguir cambiando. Pienso que así como antes pensaba que era imposible tener una comunicación en cualquier parte del mundo de una manera rápida a través del celular, con la vista del personaje al que nosotros queremos, eh, ya en un FaceTime, por ejemplo, eh, no estará muy lejos que a través del televisor podamos percibir los olores de una comida que prepara un chef. Puede ser ahora una utopía, pero eso no va a estar muy lejos si colocan los sensores o los dispositivos que permita que eso ocurra. Lo que está por venir seguramente nos va a, a maravillar a algunos, a asustar a otros, pero si tenemos probablemente la capacidad de analizar críticamente y adaptarnos a estos medios tecnológicos, lo vamos a ver como unos avances naturales para tratar de aprovechar esos medios en beneficio del crecimiento de la ciencia y la tecnología para la conservación de la especie humana. Creo que ese es como que el mensaje de fondo que uno puede hacer con el desarrollo de estas innovaciones tecnológicas. Nos veremos en un próximo episodio. Los invito a que a través de Spotify, que es la plataforma en la cual colocamos nuestros episodios, WhatsApp, Facebook, Instagram, correo electrónico, sus opiniones para generar más contenido en los próximos capítulos de nuestro podcast Reflexiones con Rafael Escudero T. Nos vemos hasta entonces.